Mañana podernos reunir para honrar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios, dar alabanza a su nombre y en el caso mío poder en este año que ya inició, poder tener esa primera oportunidad que el Señor me da de compartir con cada uno de ustedes la palabra. En una ocasión, y quizás algunos de ustedes lo han escuchado, un predicador dijo que la responsabilidad del predicador es prepararse para exponer la palabra el domingo, pero la responsabilidad de cada uno de ustedes es prepararse para venir a escuchar la palabra de Dios. Y es la misma responsabilidad. Tanto yo tengo responsabilidad de exponerla como ustedes tienen responsabilidad de escucharla y todos tenemos la responsabilidad de obedecerla. Así que damos gracias entonces al Señor porque Él en esta mañana nos permite presentarnos delante de su palabra para ser instruidos y ser enseñados por ella. Como ya fue dirigido en esta mañana, hicimos una lectura del capítulo 11 de la carta o la epístola a los Hebreos. Y si ustedes recuerdan bien, esta carta a los Hebreos comenzamos a exponerla hace un año. A inicio del año 2024 comenzamos a ir texto tras texto, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo, tema tras tema de esta carta a los Hebreos, para poder desentrañar y para poder exponer lo que la palabra del Señor a través de esta carta tenía para nosotros como iglesia. Pero en octubre del año pasado hicimos una pausa y esta pausa fue hecha porque el cuerpo pastoral consideró tratar otros temas como iglesia que eran necesarios para este momento de nuestra vida como iglesia. Pero hoy, después de 3 meses de haber hecho esta pausa, retomamos nuevamente la exposición de esta carta a los Hebreos. Y para eso, entonces, es necesario volver a hacer un recuento. Digamos que es necesario hacer una recapitulación para que cada uno de nosotros vuelva otra vez a refrescar lo que ya veníamos hablando de esta carta. Tranquilos, no vamos a exponerlo de un año en la introducción, pero sí vamos a hablar acerca de lo que entonces de manera general estuvimos compartiendo, no solo para que la mayoría podamos recordar, sino también para que quienes no estuvieron puedan entonces estar también al tanto de lo que se ha venido ya hablando y que ya hoy entonces llegamos al capítulo número 11. Esta carta a los Hebreos fue una carta escrita a judíos, como fue mencionado, a judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Por eso constantemente nosotros fuimos al Antiguo Testamento para ver en esta parte de la Escritura cómo el Antiguo Testamento nos llevaba a comprender entonces mucho mejor lo que el escritor de Hebreos había escrito. Ahora, también cuando comenzamos a estudiar esta carta, fuimos enseñados en que esta carta fue escrita porque los hebreos, los judíos, habían comenzado a ser cuestionados, aquellos que habían creído en Cristo, comenzaron a ser cuestionados en su fe en Jesús, llevándolos a considerar y a evaluar si la obra de Cristo había sido suficiente para la salvación. Ese era el evangelio que les había sido enseñado. Jesús era suficiente. Y así por un tiempo ellos lo habían comprendido. Pero comenzaron a ser cuestionados y a ellos recibir la información de que ya Jesús no era suficiente, de que era necesario volver al Antiguo Testamento, porque lo que el Antiguo Testamento mencionaba, entonces aún seguía siendo necesario para la fe y necesario para la salvación. Por eso nosotros encontramos en el escrito de Hebreos, en sus primeros capítulos, alusiones, por ejemplo, a hombres que eran
muy importantes para el pueblo de Israel, como Abraham y como Moisés. Pero claramente el escritor de Hebreos nos dice que Cristo es superior a Abraham y a Moisés. Y con eso queriendo entonces indicar que Cristo era o es suficiente. El tema de la carta a los Hebreos, si ustedes lo recuerdan, es mostrar la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y la plenitud de la redención en él. O sea, si alguno quiere conocer un texto bíblico que le enseñe, que le muestre que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Cristo es el único que puede dar redención, Hebreos es esa carta. Pero también hablamos acerca del propósito de esa carta. Y el propósito era exhortar a sus lectores a no retroceder. Porque muchos, por causa del cuestionamiento al que estaban siendo llevados, habían tomado la decisión de volverse. Habían tomado la decisión de volver otra vez a las creencias del Antiguo Testamento, como hace un momento les mencioné, pensando que Cristo ya no era suficiente. Así que es una exhortación a no retroceder, sino a estar firmes en la fe en medio de las pruebas que cada uno estaba experimentando. Porque este fue un tiempo de persecución, este fue un tiempo de asolamiento para la iglesia y un tiempo donde la iglesia entonces estaba siendo exigida en su fe. Y por eso el escritor de Hebreos les anima a permanecer firmes y a no desmayar. Ahora, un poco más específicamente, ¿qué fue lo que estudiamos de Hebreos en este año que pasó? El primer, quizás, grande tema que vimos en este texto fue la superioridad de Cristo. Y dentro de ese tema hablamos de que Cristo era mayor que los ángeles, pero aún siendo mayor que los ángeles, seres que los judíos consideraban de gran importancia porque ellos creían que el Antiguo Testamento había sido traído por medio de los ángeles. Y el escritor de Hebreos les dice, Cristo es superior a los ángeles, pero sin embargo, él se hizo semejante a los hombres y se hizo uno más, igual que a todos los hombres. Eso está en el capítulo 1 y capítulo 2 de Hebreos. Pero también en este mismo tema de la superioridad de Cristo, hablamos de que Cristo inauguró un reposo mayor. Cristo es más que el día de reposo. También los judíos, como creo todos lo sabemos, ellos de alguna manera idolatraban el día de reposo. Y sin embargo el escritor de Hebreos les dice, Cristo es mayor que el día de reposo. Cristo es el reposo mismo y Cristo ha inaugurado un reposo eterno. Capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos. Otro tema grande que vimos en este estudio y en esta exposición de esta epístola fue el sacerdocio de Cristo. Y cuando hablamos del sacerdocio de Cristo, también hablamos de que Cristo es el gran sumo sacerdote. Es el gran objeto de nuestra fe, porque Él es superior aún al sumo sacerdote que el pueblo judío también consideraba de gran importancia y autoridad entre ellos. Ese gran sumo sacerdote era el que guiaba toda la adoración y el que guiaba todas las ceremonias religiosas. Pero el escritor de Hebreos nos dice que Cristo ha venido a cumplir todo lo que se anunciaba de Él, tanto por los sacrificios y tanto por las ceremonias, pero que también Él mismo era mucho más que el gran sumo sacerdote. Y dentro de este tema, que lo vimos en el capítulo 5 y 6, también hablamos de que Cristo es el sacerdote, que es aquel que tiene toda la autoridad, porque es ese sacerdote según la orden de Melquisedec. Hablamos de Melquisedec el año pasado y mostramos que así como Melquisedec no tuvo alguien que lo nombrara como sacerdote o de alguien que tomara esa función, sino que él fue puesto allí, aparece en la historia del pueblo de Israel como alguien con autoridad, así es Cristo. Cristo no viene de un linaje de sacerdotes, él no fue levita,
pero lo que sí es claro es que el sacerdocio de él tiene mucho más autoridad que aún el del sumo sacerdote, como lo mencioné, porque su orden es según el orden de Melquisedec, capítulo 7. Y lo último que quiero mencionar, que hablamos el año pasado, es que Cristo es un mediador, es el mediador de un mejor pacto. Hablamos el año pasado que el pacto que nos cuenta o nos muestra el Antiguo Testamento era un pacto insuficiente, era un pacto que apuntaba a un pacto perfecto, a un pacto que sería un pacto de sangre. Y ese pacto fue entonces el realizado por Cristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario y haciendo este pacto un pacto perfecto y ya no superado por ninguno. Capítulo 8 al capítulo 10. Y allí quedamos. Esto fue lo último que expusimos entonces hace 3 meses sobre la carta a los Hebreos. Ahora, después entonces de casi por un año estar recibiendo una enseñanza doctrinal de la carta a los Hebreos, les mencionamos que los primeros 10 capítulos de Hebreos es una escritura muy doctrinal, es una enseñanza cargada de mucha doctrina que es necesaria para nuestra vida. Ahora el escritor de Hebreos, al llegar al capítulo 11, cambia radicalmente su escritura o lo que él está transmitiendo en su escritura. Y a partir del capítulo 11 ya pasa de la parte doctrinal a la parte práctica. Ya comienza a hablar de aquellas cosas que como creyentes y como cristianos debiéramos nosotros vivir de manera práctica en nuestro caminar cristiano. Ya no es solamente necesario tener claro en nuestra cabeza aquellas cosas que hacen a Cristo superior a cualquiera, sino esa superioridad de Cristo en nosotros, cómo se ve en nuestra vida, cómo afecta nuestra vida. Y por eso entonces estamos, y teniendo ya este recuento de todo lo que vimos el año pasado, nos encontramos ahora en el capítulo 11 de Hebreos. Y quiero pedirle nuevamente que usted dirija su atención a este capítulo 11. Yo creo que este capítulo 11 es uno de los capítulos más conocidos de la carta a los Hebreos. Puede ser que usted no hubiese leído la carta a los Hebreos antes, o que hubiese leído algunas partes, pero yo creo que si hay una parte de la carta a los Hebreos que queda en nuestra mente, que ha quedado como recuerdo en cada uno de nosotros, es el capítulo 11. ¿Por qué? Porque el capítulo 11 nos habla de un tema que para muchas personas es un tema muy atractivo, es un tema muy deseable y aún es un tema que ha sido tristemente también muy manipulado y distorsionado. ¿De qué habla el capítulo 11? Que inmediatamente es lo que nos viene a nuestra mente cuando decimos Hebreos 11. La fe. La fe es lo que inmediatamente viene a nuestra cabeza cuando pensamos en el capítulo 11 de Hebreos. Y permítame resaltarle algunas cosas que son de necesidad ver en este capítulo 11 de Hebreos. Por ejemplo, permítame decirle que la palabra fe aparece 25 veces en 40 versículos. Si usted lee, va a encontrar constantemente la palabra fe. Y aparece 25 veces a lo largo de todo el capítulo. Pero cuando comenzamos a mirar lo que el capítulo 11 expone a los hebreos, vemos que el capítulo 11 comienza primero a hablarnos acerca de la fe de los prepatriarcas. ¿Había escuchado usted eso? Los prepatriarcas. Los judíos tenían en su mente algunos hombres que los consideraban grandes hombres y a ellos los llamaron los patriarcas. Pero hubo otros que estaban antes de ellos y ellos son llamados o considerados prepatriarcas o
precursores de la fe. Es otra manera como también se le llama a estos hombres. Pero no solamente se habla de prepatriarcas o precursores de la fe, no solamente se habla entonces acerca de justamente patriarcas, sino que también cuando se avanza en la historia que el Hebreos 11 está mostrando, nos lleva a ver a hombres y mujeres que hicieron parte del pueblo de Israel, y se mencionan varios de ellos. Pero también cuando nosotros vamos a la parte final de este capítulo 11, encontramos que ya no solamente se habla de prepatriarcas, patriarcas, hombres y mujeres del pueblo de Dios, de Israel, sino que también se hace mención a hombres y mujeres de la iglesia en el Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Esta es entonces una exposición de muchos personajes que desde el inicio de la creación hasta el tiempo en el que fue escrito este texto de Hebreos, vivieron por fe. Allí hay una gran exposición de cada uno de estos hombres. Ahora, permítame ser un poco más específico en la vida o en los nombres de estas personas que aparecen en este capítulo 11. Y quiero que usted esto lo escuche atentamente. En este capítulo 11 se habla de hombres de una manera con nombre propio. Y se habla específicamente de 14 hombres con nombre propio. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. 14 hombres son mencionados directamente en este capítulo 11. Pero también se mencionan mujeres. Se mencionan 2 mujeres con nombre propio. ¿Quiénes son? Sara y Rahab. Pero de manera indirecta se mencionan más hombres. Se mencionan 8 hombres. Aunque no se mencionan con su nombre, se mencionan con situaciones que ellos vivieron y que claramente podemos identificar quiénes eran. Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, Isaías, Juan el Bautista, Jacobo y Pablo. Son los que son mencionados también en esta carta, en este capítulo 11. Y también hay mujeres que son mencionadas en este texto de manera indirecta. Aunque no se mencionan sus nombres, los eventos que se narran allí claramente nos llevan a pensar en mujeres específicas. 2 específicamente. La viuda de Sarepta y la mujer sunamita. Ahora, las parejas no la vayan a confundir con la sulamita. No, no es con L, es con N. Sunamita, o sea, una mujer de la ciudad de Sunam. Bueno, en total se nombran 26 personas directamente en este texto. Pero quiero contarles algo de lo que les mencionaba hace un momento, que por favor colocaran mucha atención. De estas 26 personas en total, 22 son hombres. 22. Y 4 son mujeres, que claramente son identificadas en este texto. Todos estos hombres y mujeres vivieron por fe. Y están expuestos allí, como alguien también lo llamó, en el hall de la fama de la fe, porque decidieron vivir para la gloria de Dios. Por eso quedaron registrados en este capítulo 11 de Hebreos. Pero, ¿por qué se nombran más hombres que mujeres? ¿Notaron ustedes la diferencia? Como el desequilibrio, si alguien quisiera mencionarlo, como la desigualdad. Y nos dijeron, bueno, ¿y qué tiene la Biblia con las mujeres que no las nombra? ¿O será que no habían mujeres para mencionar? ¿Será que no había mujeres para reconocer cosas que ellas vivieron e hicieron también en su vida de fe y una vida que la vivieron para la gloria de Dios? Claro que sí, habían mujeres. Eva, Agar, Rebeca, Raquel, Tamar, Miriam, la hermana de Moisés, Débora, Ruth, Ana, Esther, Abigail, María, Febe, Aquila y Lidia.
entre muchas otras mujeres para mencionar, que causaron o dejaron una huella clara en la Escritura por vivir una vida para la gloria de Dios. Pero la pregunta es, si se pudieron haber mencionado algunas de estas 15 mujeres u otras más que están en la Escritura, ¿por qué no se mencionaron? ¿Por qué no se muestran en este texto y en este hall de la fama de la fe? Permítame mencionarle una razón que yo, Andrés, creo que es la razón por la que no se mencionaron. Para nuevamente dejar claro y una vez más que el liderazgo en el pueblo de Dios le corresponde a los hombres. Hombres, ¿me están escuchando? Una vez más, la Escritura nos muestra de que el liderazgo en la iglesia y el liderazgo en las familias le corresponde a los hombres. No le corresponde a las mujeres colocarse los pantalones. Le corresponde a los hombres amarrarse bien los pantalones y en la casa y en la iglesia llevar el liderazgo. Llevar el liderazgo de una vida de fe, llevar el liderazgo de una vida de obediencia, de una vida de servicio al Señor, llevar el liderazgo de una vida vivida para la gloria y la honra de Dios. Yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia nosotros hemos crecido un poco más en esto. Pero aunque doy gracias, no nos podemos enorgullecer porque falta todavía mucho más. Que tanto los hombres aquí en la iglesia como en sus casas realmente asuman ese sacerdocio que tienen como ejemplo del sacerdocio supremo de Cristo para aplicarlo en sus vidas. Yo voy a contarles algo que tiene que ver con nosotros. En nuestra iglesia, nosotros somos más o menos unas 110 personas. Ahora, de esas 110 personas, 32 son hombres mayores de 18 años. Hombres a los cuales se les ha colocado la responsabilidad, el Señor ha colocado sobre sus hombros la responsabilidad de liderar esta iglesia y de liderar sus casas, de liderar a sus esposas, de liderar a sus hijos, de liderar a las personas con las que viven. 32 hombres de esta iglesia tienen esa responsabilidad de aplicar lo que el Señor en su palabra ha dado a conocer para llevarlo a sus casas y especialmente que en sus casas entonces ellos lideren una vida consagrada y vivida para el Señor y una vida también de oración. Quiero aquí hacer un paréntesis para cada uno de nosotros. Hoy en la tarde tendremos el primer culto de la tarde del año. Habíamos hecho una pausa por el tiempo de vacaciones y de descanso. Pero no quisimos empezar este año sin que en la tarde tuviéramos un culto de oración. Y ese culto de oración fue planeado desde el año pasado, se ha estado avisando y mencionando, que fuera un culto de oración liderado por hombres. Que fuera un culto de oración donde los hombres tomaran la bandera, donde los hombres asumieran la responsabilidad de llevar la iglesia a la oración. No empecemos ningún trabajo o tarea en la iglesia sin antes haber orado. Pero esa tarea le corresponde a los hombres. Ahora, yo quisiera que usted hiciera allí voy a decir esto y perdóneme, quiero pedirle que lo tome por el lado amable. Y quisiera que usted hiciera una apuesta. De 32 hombres mayores de 18 años de esta iglesia, ¿cuántos cree usted que van a venir esta tarde a asumir la responsabilidad de liderar y de guiar esta iglesia y de asumir el ir adelante en oración para empezar el trabajo de este año? ¿Cuántos creen? No me respondan. No, solamente allí en su mente. Son 32. Bueno, esperamos verlos esta tarde. Aún yo quiero decirles algo más para cerrar aquí el paréntesis. Si los hombres no lideran y no lo hacen o no lo hacemos en oración, no es correcto que como iglesia
entonces nosotros le pasemos a las mujeres esa responsabilidad. Ah, bueno, los hombres no vinieron, entonces, pues resulta que las mujeres son a veces más dispuestas para orar. Que oren ellas y gracias por orar. No, si los hombres no vienen, pues entonces esperaremos a que los hombres vengan. Porque nosotros no podemos ir en contra de la escritura. Si el texto de Hebreos nos habla de que la mayoría son hombres, 22, comparación contra 4, no es porque el escritor de Hebreos sea machista. No es porque el escritor de Hebreos no pensó en la vida de mujeres. Es porque a los hombres les corresponde liderar. Es porque a los hombres les corresponde ir adelante. Y si no van adelante, oraremos para que vayan adelante. Y hasta que no vayan adelante, no vamos. Pero son los hombres los que tienen que asumir esa responsabilidad. No podemos seguirnos acoplando a esta sociedad donde hay una lucha entre hombre y mujer para ver quién gana. Y lastimosamente, hoy quienes ganan son en muchos hogares las mujeres. Y no precisamente porque la mujer al final se ha terminado de imponer, sino porque el hombre irresponsablemente se ha hecho a un lado y la ha dejado a ella asumir el trabajo. Es responsabilidad de los hombres entonces asumir esta tarea. Cierro paréntesis. Pero cuando nosotros seguimos mirando el capítulo 11 de Hebreos, vamos a encontrar lo siguiente. En este texto se responden varias preguntas. Si usted quizás ha tenido alguna de estas preguntas, lea con detenimiento el texto de Hebreos, que va a encontrar en ese texto la respuesta a esas preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la fe? Decía hace un momento que hoy la fe es un tema muy deseado y ansiado y hablado y enseñado y predicado, pero también distorsionado en muchos lugares. ¿Qué es la fe? Y Hebreos responde esa pregunta en el capítulo 11. Pero también en este capítulo 11 se responde la pregunta, ¿para qué sirve la fe? Después de saber qué es, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Cuál es el propósito, la razón de la fe? Otra pregunta es, ¿cuáles deben ser las expectativas correctas con respecto a la fe? ¿Será que la fe de la que habla este texto es de la fe que constantemente se escucha hablar y mencionar en muchos lugares, donde de una manera errónea tratan de llevar a la persona a creer que la fe es esa arma secreta para lograr lo que quieren? ¿Cuáles son las expectativas correctas con respecto a la fe? Y otra pregunta más es, ¿qué nos debe motivar a la fe? ¿Cuál debe ser la motivación correcta de la fe? Todas estas cosas nosotros las encontramos en este texto y recuerden que están aquí porque el escritor de Hebreos quería animar a los judíos, quería animar a los que recibieron esa carta inicialmente, pero también a usted y a mí en la vida cristiana, para que vivamos la vida cristiana de la manera correcta, para que no retrocedamos, sino que al contrario avancemos y cada vez decidamos vivir una vida que sea vivida para la gloria de Dios. Ahora, al mencionar todo esto hasta este momento, yo creo que hay una pregunta obligada que nosotros tenemos que hacernos. Y esa pregunta obligada, tranquilos, no vamos a responder todas las preguntas que hace un momento les mencioné. Las respuestas están a lo largo de todo el capítulo 11 y hoy solamente vamos a estudiar los primeros 7 versículos. Pero sí hay una pregunta que es obligada. ¿Qué enseña este texto con respecto a la fe? Si se habla 25 veces con la palabra fe, si se muestra la vida de 22 hombres y 4 mujeres para hablarnos acerca de esa fe que es necesaria en nuestra vida, si se responden preguntas claras y directas con respecto a la fe, ¿qué es lo que nos enseña este texto con respecto a la fe? Les invito entonces a que estudiemos este texto bajo 2 encabezados. El primer encabezado es, ¿qué es la fe?
Ustedes ya saben que este texto responde esa pregunta. ¿Qué es la fe? Y el segundo encabezado es, ¿para qué sirve la fe? Si a usted le dan un aparato que usted no ha conocido, no ha tenido en sus manos, y usted comienza a tratar de ver de qué se trata, una de las primeras preguntas que usted se va a hacer es, ¿y esto para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve la fe? Es entonces también el segundo encabezado que estaremos nosotros en esta mañana desarrollando. Ahora, conocer estas dos cosas no nos dejará otra opción, sino que cada uno de nosotros, y espero que sea así y ha sido mi oración, que hagamos lo que en el título de este mensaje ha querido ser planteado, ha querido ser invitado. Por fe, vivamos para la gloria de Dios. Gracias al Señor, porque hemos empezado un año nuevo. Yo creo que usted ya se ha dado cuenta de personas que ya no están con nosotros y que el año pasado estuvieron. Hace un par de días recibimos una noticia, bueno, mi esposa, mi amor, me compartió una noticia de un pastor. Yo, por la gracia del Señor, pude viajar a Armenia con mi familia y estar un tiempo allá de descanso. Y estando allá, pues recordé varias personas que compartíamos y que en algún momento nos relacionamos. Pero cuando llego aquí a Bogotá, me encuentro con la noticia que una de esas personas, no la vi en esta ocasión, pero una de esas personas justamente había muerto. Y era un pastor de una iglesia cristiana. Y yo dije, carambas, peligra la vida de los pastores. La muerte está detrás de los pastores. Bueno, no sé. Pero el punto es, yo creo que hay cosas que nosotros debemos en este año nuevo comenzar a considerar, comenzar a tomar como decisión para cada uno de nosotros. Siempre se ha dicho cuando el año está empezando que es el tiempo de comenzar a planear y programar y hacer proyectos y mirar qué cosas se van a hacer en este nuevo año. Pues yo quiero proponerle a cada uno de ustedes en esta mañana que si hay algo que proponerse este nuevo año es que cada uno por fe se proponga vivir para la gloria de Dios. ¿Y por qué mencionar que por fe? Porque vivir para la gloria de Dios no es fácil. Ya hemos experimentado el 2014 y todos los años hacia atrás. Y muchos han desfallecido en el intento. Empiezan un año con un muy buen entusiasmo, pero se van quedando. U otros simplemente comienzan a vivir el nuevo año como han vivido todos los anteriores y no hay nada diferente en ellos. Pero yo quiero invitarle a que cada uno de nosotros, por fe, siendo motivados y enseñados por lo que este texto nos dice, vivamos para la gloria de Dios. Si hay una resolución que tomar, que esa resolución sea: viviré para la gloria de Dios este año y lo haré por fe. Escuchen lo que decía John Owen, un puritano inglés. Él decía: la fe es la raíz de todas las virtudes y la base de toda la gracia. Este hombre tenía claro que no podía haber fe, no podía haber una vida sin fe, no podía haber una vida en relación con el Señor sin la fe misma. Lo que esta expresión de John Owen significa es que la fe es fundamental en la vida del cristiano. Y si es fundamental entonces la fe en la vida del cristiano, veamos qué es la fe. En el día de hoy es muy fácil ir a un diccionario y hacer una pregunta o tratar de encontrar un significado. Bueno, fui al diccionario de la RAE, tranquilos, no es una palabra fea, la Real Academia Española, y le pregunté, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es la fe? Y lo que entonces el diccionario contesta es esto: creer en algo sin necesidad de evidencia empírica o prueba. Eso es fe. Creer en algo sin necesidad de evidencia empírica o prueba.
Y justamente por una definición como esa, es que constantemente la fe es un tema que es tergiversado. Porque yo creo que todos nosotros hemos escuchado frases como, créalo, échele fe, tenga fe. Aunque usted no lo está viendo, créalo que eso va a suceder. Pero ¿realmente eso es la fe? Para muchas personas del común, la fe es creer en la existencia de un ser supremo, en doctrinas religiosas y que hay vida después de la muerte. Bueno, para algunos es esto. Para otros, la fe es tener bondad, lealtad e integridad con los amigos, familiares o líderes. Y para otros, la fe es mantener la esperanza y una actitud positiva ante situaciones difíciles, creyendo que las cosas mejorarán. ¿Algunos de ustedes comparten estas opiniones? Definitivamente, nosotros no debemos tomar la fe a la ligera. Nosotros no debemos pensar que la fe es algo que un diccionario o que las personas o aún nosotros podemos definir. Martín Lutero decía, la fe no se basa en lo que se ve o se toca, sino en lo que se cree. Ahora, yo quiero invitarle a que vayamos al texto. Creo que usted no lo ha perdido de vista. Hebreos capítulo 11. ¿Está allí? Pero antes de leer nuevamente la parte puntual a la que quiero llamarle en esta mañana, quiero que usted dirija su atención a un capítulo que está adelante, o el siguiente capítulo que está adelante. Capítulo 12, versículo 2 en su primera parte. Ni un diccionario, ni una persona, ni nosotros debe tomarse la atribución de definir la fe. Escuchen lo que dice Hebreos 12, 2 en su primera parte. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que si alguien tiene que definir la fe, si alguien tiene que decirnos lo que es la fe, no es un diccionario, no son personas, es Cristo mismo. Y Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ya nos definió lo que es la fe. Ahora sí, devolvámonos un capítulo, capítulo 11, versículo 1. Tan claro como lo dice este texto, dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No debe haber ninguna otra explicación o definición o argumentación acerca de la fe. Claramente el Espíritu Santo inspiró al escritor sagrado para decirnos lo que es la fe. ¿Quieres saber lo que es la fe? ¿Quieres encontrar la respuesta a qué es la fe? Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algunos dirían, bueno, pero esto está muy similar a lo que dijo la RAE. Pero claramente que no, porque nosotros no podemos sacar este texto de su contexto. No nos está hablando de que la fe es un cheque en blanco. Es un cheque que nos es entregado para que nosotros lo usemos para lo que queremos. Queremos casa, carro y beca. Ahí está la fe. Usted lo que desea y lo que quiere es reconocimiento, fama, es poder alcanzar a muchas personas y llegar a muchas personas e influenciarlas. Ahí está la fe. Para nada nosotros podemos extraer este texto de su contexto y decir entonces que es un cheque al portador. La fe no es lo que nosotros queramos hacer de ella o usarla para que nosotros queramos. Bíblicamente, la fe, y tengan esto muy claro y muy presente, la fe se entiende como una confianza y dependencia total en Dios y en su palabra. Es creer en las promesas de Dios y en su carácter. Eso es la fe. Y quiero nuevamente repetírselos.
al tratar de comprender qué es lo que el escritor de Hebreos en este capítulo 11, versículo 1 nos dice que es la fe se entiende como una confianza y dependencia total de Dios y en su palabra. Es creer en las promesas de Dios y en su carácter. Eso es la fe. Un comentarista con respecto a este texto dijo: la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que no va a recibir lo que espera. La fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Pero esto está enmarcado en Dios. El problema del día de hoy para nuestra sociedad y para muchas personas es que enmarcan la fe en el hombre. Es usted el que tiene fe. Es usted el que le puede colocar fe. Es usted el que puede hacer que por fe las cosas sucedan. Pero no, la Escritura no nos habla de que la fe es lo que yo pueda hacer, lo que está en mis capacidades. La fe es aquella que descansa en Dios. Es aquella que cree en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Es aquella que va a la Escritura y trata de tomar de ella lo que claramente y sin alterar Dios mismo ha dicho. Eso es la fe. Ahora, al final del capítulo 10, o sea, unos versículos antes del que estamos leyendo hoy, el escritor de Hebreos en esta carta ya nos advirtió de serias consecuencias de pecar deliberadamente. Si usted tiene buena memoria, esto fue lo que se terminó predicando en octubre del año pasado. Tengamos en cuenta que si alguno peca deliberadamente, va a sufrir serias consecuencias, porque conoció la verdad, pero decidió apartarse de ella. Eso es lo que está diciendo el capítulo 10 al finalizar. Y lo que el escritor de Hebreos en esta parte del texto termina diciendo es: aquel que peque deliberadamente morirá irremisiblemente. Esa fue la advertencia que encontramos en este capítulo. Pero después de eso, el escritor de Hebreos nos comienza a animar desde el capítulo 10 con respecto a la fe. Vaya por un momento al versículo 35 del capítulo 10 de Hebreos, unos versículos antes del que usted ya tiene allí en la escritura. Dice el versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero escuche cómo termina el capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es entonces lo que el escritor de Hebreos ahora quiere que nosotros pensemos y de manera práctica traigamos a nuestra mente y nuestro corazón. Permítame hacerle en esta mañana una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Vale la pena nosotros ceder y hacer lo que este mundo dice y creer las cosas como este mundo las plantea antes que hacer y obedecer la palabra de Dios? Ahora, claramente la respuesta es no, pero vivir de esta manera, vivir para la gloria de Dios, no es fácil. Y muchos prefieren ceder frente a lo que este mundo plantea. Muchos prefieren vivir una vida placentera a este mundo y ceder frente a esos beneficios que este mundo tiene, que realmente vivir por fe, cueste lo que cueste. Si el Señor nos lo permite, y espero que sea así, estaremos viendo en un par de domingos la parte final del capítulo 40, la parte final del capítulo 11 de Hebreos, los versículos que llegan hasta el 40. Y vamos a encontrar algo bien interesante, de que la fe no es precisamente lo que muchos han considerado o esperan de ella.
Pero eso lo veremos en ese texto si es la voluntad del Señor. Ahora, el escritor inspirado entonces con estas palabras se ha propuesto animarnos a la fe, definiendo lo que es la fe y llamándonos a vivir por fe. Y él entonces ha dicho desde el capítulo 10, Dios cumplirá la promesa. Si hay alguien que no deja de cumplir sus promesas, ese es Dios. Y él en este texto dijo, el Hijo regresará. Y a quien no adivinan, regresará. Nosotros lo cantamos y nosotros lo proclamamos con nuestra boca porque estamos convencidos que el Hijo regresará. Y no solamente eso, sino que todas las promesas que han sido hechas alrededor del Hijo, cada una de ellas se cumplirá. No es fácil negarnos a este mundo. No es fácil decir no a las cosas que este mundo nos sirve en bandeja de plata para cada uno de nosotros. Pero si aprendemos a vivir por fe y si creemos que vivir por fe vale la pena y vivir para la gloria y la honra de Dios es lo mejor, entonces este texto habrá adquirido en nuestra vida una gran enseñanza y bendición. Este capítulo 11 entonces es muy claro al decirnos lo que nosotros ya debemos hacer. No nos está planteando un tema doctrinal, nos está llevando a una comprensión de una vida práctica para la gloria y la honra de Dios. Ahora, yo quiero que usted nuevamente ponga atención en esta parte del texto de Hebreos. Ya usted fue allí, pero por ahora solo escuche. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe usted dónde está ese texto? En el capítulo 12, en el siguiente capítulo. Alguno dirá, pero es que vivir por fe, es que vivir negándose a las cosas de este mundo y viviendo para el Señor, eso no es fácil. Eso solamente es para esos hombres y mujeres del hall de la fama de Dios en cuanto a la fe. Pero el texto no nos dice eso. El texto del capítulo 12, el versículo 1 nos dice, teniendo en nuestro derredor. Usted imagínese un coliseo, un estadio lleno de hombres y mujeres que vivieron por fe. Ni ese lugar podría ser usado o allí caberían todos esos hombres de los cuales está hablando Hebreos. Hay muchos, demasiados, montones que han vivido por fe, que se han despojado de todo peso o de todo lo que este mundo plantea. Se han despojado aún acerca de su propio pecado y lo que han hecho es correr con paciencia la carrera de la fe. Pregunta, ¿tú quieres eso? ¿Eso es lo que tú deseas y anhelas para tu vida en este año? Yo quiero animarte que eso sea lo que cada uno de nosotros decida hacer para con su vida. Ahora, yo quiero que nosotros consideremos lo que continúa diciendo este capítulo 11, versículo 1. Dice ahora el versículo 2, porque por ella, o sea, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una expresión latina que dice, creatio ex nihilo. ¿La había escuchado? Bueno, para los que saben hablar latín. Yo no, pero para los que saben hablar latín. Creatio ex nihilo. Quizás alguno lo había escuchado. Pero esa expresión es una expresión que se ha usado para hacer referencia que Dios creó de la nada. Todas las personas en el día de hoy pueden en un sentido crear, inventar cosas que antes no estaban. Los carros no estuvieron por siempre, los aviones menos, pero todos han partido de una materia previamente hecha. Dios no, Dios creó ex nihilo, de la nada. Y eso es lo que nos dice el texto. Pero déjame hacerte una pregunta en este momento. ¿Tú estuviste allí? ¿Tú lo viste? ¿Viste a Dios creando de la nada?
La respuesta es no, claro que no. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, lo que encontramos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando Dios hizo eso, ni tú ni yo estábamos ahí. Entonces, ¿por qué lo creemos? ¿Cuál es la razón de que nosotros digamos que esto es veraz, que esto es real? Por una simple y sencilla razón. Y yo esperaría que usted la comparta conmigo. Por fe. Por fe. Usted y yo no estuvimos en ese lugar cuando Dios de la nada estaba creando. Sin embargo, la Escritura lo dice. Y si la Escritura lo dice, usted y yo lo creemos. Esa es la fe. Y esa es la fe que nosotros debemos aplicar en todos los días de nuestra vida. Hay cosas que nosotros debemos hacer para honrar a Dios e ir en contra de esta sociedad y de este mundo. Sí. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Ir en contra de esta sociedad y de este mundo, pero con la intención de agradar a Dios y de vivir para la gloria y la honra de Él. Eso fue lo que hicieron Abel y Enoc. Es lo que encontramos en el texto. Versículos 4 y versículo 5. Dice: por la fe, Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso nosotros lo encontramos en Génesis 4:4. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y puede ser que usted nuevamente pase muy rápido por esta parte de la escritura y no se haya hecho quizás la pregunta de: venga, ¿y por qué Abel ofreció un sacrificio? Nosotros hoy ofrecemos este culto como sacrificio vivo delante de Dios porque la Escritura así nos lo ordena. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios y mataba corderos porque el pueblo de Israel había sido enseñado frente a esto. Pero ¿y Abel? ¿Quién le dijo a Abel que ofreciera un sacrificio y que fuera el mejor sacrificio delante de Dios? Nadie. Nosotros no vemos eso en la Escritura. Sin embargo, el texto nos dice que él alcanzó gran testimonio porque el sacrificio que él ofreció fue el mejor y nadie le había dicho que lo hiciera. Pero ahora la pregunta es: ¿y por qué lo hizo? La respuesta está: por fe. Por lo mismo que usted está siendo invitado hoy a vivir de esa manera. Y el texto sigue diciendo: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Desde Abel hasta Jesús habían transcurrido alrededor de 4000 años. Tiempo suficiente para que lo que Abel hizo se olvidara. ¿Usted se acuerda de lo de hace 10 años? Muy seguramente no. Pero habían transcurrido 4000 años. Y escuche lo que dijo Jesús de Abel. Dijo: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. Mateo 23:35. Así que entonces, ese acto de fe de Abel trascendió 4000 años para que otros aprendieran a vivir por fe y vivieran una vida que agradara a Dios en la fe. Ahora, el versículo 5 sigue diciendo, ya no se habla acerca de Abel. El versículo 5 dice: por la fe, Enoc. ¿Recuerdan Enoc? El séptimo hombre mencionado en Génesis capítulo 5. ¿Y qué pasó con Enoc según este texto? Fue transpuesto. Es decir, fue trasladado al cielo. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Fue traspuesto para no ver muerte. Y fue hallado, y no fue hallado porque lo transpuso Dios o lo llevó al cielo Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. ¿No es eso algo de lo que usted anhelaría para este año? Yo vi algunas imágenes de algunos de ustedes, no los tengo a todos por Facebook, y no se preocupe, a mí no me gusta mucho ver el Facebook, pero en vacaciones, cuando uno no tiene nada que hacer, pues algo se inventa.
y uno ve Facebook. Y resulta que algunos planteaban cosas como estas, más o menos. Si he de hacer una resolución hoy, no es de la que declaro que Dios me bendice o declaro que Dios por fe me dará lo que le pida, sino que declaro iré a la iglesia con mi esposa y con mis hijos. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos claramente tener en el día de hoy. Vivir como Abel. Si hay que hacer declaraciones, si hay que hacer resoluciones, que sean las que sean para la gloria y la honra de Dios. Que si ha de suceder algo con nosotros, no precisamente que seamos transpuestos y llevados a Dios, pero que Dios se agrade de nuestras vidas, porque vivimos para la gloria y la honra de su nombre en este año que ha empezado. ¿No es algo de lo que a usted le gustaría justamente para el 2025? Hoy la invitación es: vive para la gloria y la honra de Dios. Ahora, más cortamente vamos a mirar la segunda pregunta, que el texto nos da la respuesta. ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué? Ya hemos hablado de lo que es. Ahora, ¿para qué sirve la fe? Juan Calvino decía esto: la fe no es solo un asentimiento intelectual a las doctrinas cristianas, sino un conocimiento que afecta el corazón y la vida del creyente. Este conocimiento incluye la comprensión de la bondad y la misericordia de Dios, la cual siempre debe producir buenas obras como fruto. Eso lo decía Juan Calvino 400 años más o menos atrás. Pero veamos lo que nos dice el versículo 6. ¿Para qué sirve la fe? Yo creo que Juan Calvino tomó de este texto la inspiración para escribir lo que hace un momento les leí. Pero escuchen lo que dice el versículo 6, o léanlo ustedes allí en la copia de sus escrituras. Dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, hagámonos la pregunta: ¿para qué sirve la fe? Ya sabes lo que es la fe. Te ha sido declarado, te ha sido recordado lo que es la fe. Muy bien, ahora, ¿y para qué sirve? ¿Yo qué hago con la fe ya sabiendo lo que es? Cuando vamos al capítulo 6, encontramos la respuesta. La fe sirve para agradar a Dios. Y justamente de eso no se trata nuestra vida. ¿De qué se trata tu vida? Los puritanos hace 400 años atrás tenían esto muy claro. La vida del creyente solo tiene sentido o vale cuando vive para agradar a Dios. Cuando vive para la gloria y la honra de Dios. Existimos para eso y para nada más. Sí, está bien que tú te dediques al trabajo, al estudio. Está bien que te dediques a tu familia. Está bien que te dediques a tus proyectos. Pero ninguna de esas cosas puede ser más importante que agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes dedicarte a todas esas cosas. Tú en este año puedes dedicarte a hacer marchar todas las cosas que en el 2024 no marcharon. O que marcharon pero no lo suficiente. Puedes dedicarte a eso. Pero al fin y al cabo eso se queda aquí y ahora. Lo que realmente valdrá la pena para ti es vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, el texto nos está diciendo algo más. El texto no solamente nos dice para qué sirve la fe. El texto también nos dice ese para qué, de qué manera afecta nuestras vidas. Sigue diciendo el texto: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, nosotros entonces debemos entender que la fe es la única obra que no puede ser contada como obra. Y si usted está interesado en el conocer la correcta interpretación de la Escritura, y usted está interesado en conocer la correcta enseñanza bíblica o reformada de la palabra de Dios, usted sabe que la salvación no es por obras. Nadie podrá ser salvo por obras, absolutamente nadie. Sin embargo, la fe es la puerta de entrada a la salvación. Y la fe
es contada como una obra, porque usted y yo tenemos que actuar por fe para creer en Cristo. Si usted no cree en Cristo, ¿podrá ser salvo en algún momento? Nunca, jamás. Sin embargo, la fe, siendo una obra, dicen los reformadores, es la única obra que no puede ser contada como obra. Y usted dirá, eso es un trabalenguas. Sí, es un trabalenguas. La fe es la única obra que no puede ser contada como obra. Escuche lo que dice el Espíritu Santo en otros textos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y escucha ahora, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que entonces la fe, aunque yo la tengo y aunque yo debo con ella creer en Cristo, ¿la fe no es mía? La respuesta es sí. La fe no es tuya. Eso está en Romanos 12:3. Pero ahora escucha otro texto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Venga, ¿la fe no es mía? No. La fe es una obra tuya, pero para que tú puedas actuar y obrar por fe, necesitas recibir la fe. Necesitas que alguien te dé la fe. Y este texto dice que es don de Dios. Efesios 2:8-9. Pero ahora escucha este otro texto dentro de los diferentes que podríamos citar. Porque para vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, que el creer en Cristo, el tener fe en Cristo, es algo que recibimos por fe. Es algo que nos ha sido dado en la fe. Es algo que Dios nos da a nosotros para que por fe creamos en Él. O sea, si usted consideraba que usted es una persona de fe, si usted creía que es una persona que se caracteriza por tener una fe enorme, si usted consideraba que es una persona que puede ser ejemplo de fe, bájese de esa nube. Porque si estamos hablando de la fe bíblica, esa fe bíblica solo se recibe por Dios. Esa fe bíblica solo Dios la otorga y la da a quien Él quiere. Por eso, principiando el capítulo 12, un texto que ya leímos de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, autor de la fe. Autor de la fe. O sea que si alguien se merece ese reconocimiento, si alguien se merece que sea llamado el inventor de la fe, ese es Cristo, no tú. Y por eso es que se dice que la fe entonces es como una mano extendida, desnuda, que se lleva para recibir la gracia de Dios. Porque aunque es una obra tuya, es un regalo de Dios para salvación. Sin que Dios no te dé ese regalo, jamás podrás ser salvo. Es por eso que entonces, cuando nosotros seguimos leyendo los versículos, el versículo 6, encontramos algo más que nos dice este texto y que nos anima a seguir como ejemplo, porque se nos habla de un hombre más, de otro personaje. Dice el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es justo para dar por fe lo que ha prometido. Eso es lo que significan esas palabras. Y sigue diciendo el texto, y que es galardonador de los que le buscan. Sí, vivir para la gloria de Dios en este mundo tiene sus dificultades. Es más, tiene sus tristezas, tiene sus lágrimas, tiene sus decepciones. El preferir a Dios en este mundo tiene aquellas cosas que nos duelen y que quisiéramos más bien acariciar y tomar esas cosas y no desecharlas. Eso es verdad. Nadie puede decir que rendirse frente a los deleites de este mundo es algo feo, maluco, incómodo. No, al contrario, es ir caminando por donde todo el mundo camina y seguir llevando la corriente que todo el mundo lleva. Pero ¿saben?
Cuando el Señor habla de que Él es el autor de la fe y que la fe sirve para agradar a Dios, Él también dice que Él es galardonador de los que le buscan. Sí, yo sé que renunciar a cosas de este mundo es difícil, pero más difícil y más estúpido es renunciar a lo que Dios promete, a lo que Dios ha dicho que dará, porque Él es un Dios que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es aquel Dios que existe, que es verdad y que justamente por la fe premiará y dará a aquel todo lo que le ha dicho que le dará. Ahora, dejémonos deslumbrar por este mundo, pero si comparáramos eso frente a lo que Dios ofrece, como fue dicho en otras ocasiones, palidece, gracias, palidece frente a lo que Dios ha prometido. Por eso el texto dice, y Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Él no deja sin recompensa a los que con sinceridad van delante de Él. Eso fue lo que sucedió con Noé. ¿Quieres ver lo que sucedió con Noé? Eso está en el versículo número 7. Y también está registrado en Génesis capítulo 6 al versículo 10. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué no veíamos? ¿Qué no veía Noé? Noé, ¿qué tenía de nuevo o qué cosas él nunca había observado? ¿Saben qué? Dice este texto, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Noé nunca había visto llover. Nunca. Eso está en Génesis 2:6. Nunca había visto llover Noé. Por eso, en nuestra lógica, y de pronto en la misma lógica de Noé, era ilógico que Dios fuera a destruir el mundo con agua, con una lluvia. Nunca había llovido, jamás. Sin embargo, nos sigue diciendo este versículo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Así que él nunca vio llover, pero creyó en la promesa de Dios. ¿Tú has visto el cielo? ¿Tú has visto la gloria eterna? ¿Tú has visto el estar en la presencia con Dios? Pero son las cosas que esperan al verdadero cristiano. Son las cosas que están allí para aquel que ha creído fervientemente en Cristo. No las has visto, pero están ahí. Si ves lo que este mundo ofrece, eso sí lo ves. Pero igual que Noé, Dios ofrece una vida de gozo, de deleite, de plenitud a su lado. No las estás viendo. Necesitas morir. Pero cuando mueras, lo verás. Tus ojos serán abiertos. Y cuando tus ojos sean abiertos, verás la gloria de Dios y verás todo lo que rodea esa gloria de Dios dispuesto para ti. Al final, ¿qué termina palideciendo? ¿Lo que este mundo ofrece o lo que Dios ofrece? Vive para la gloria de Dios. Por eso el texto continúa diciendo, y es por esa fe que condenó al mundo. Algunos dirán, pero es que tener ese tipo de fe no es fácil. Bueno, Noé la tuvo. Y el texto del capítulo 12 de Hebreos nos dice, y muchos otros más, cantidad de personas la tuvieron. Y esa fe es la que condena al mundo. Y por esa fe entonces condenó al mundo. Y sigue diciendo, pero el que consideraban un bobo, el que consideraban un tonto, dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y quiero concluir con esto. El texto dice que Noé fue heredero de algo. Yo sé que muchos han soñado ser herederos del tío rico. De ese tío que les deja propiedades, dinero en el banco, carros lujosos. Bueno, la vida arreglada. Pero nos dice el texto que Noé fue heredero de justicia, de la justicia que viene por la fe. ¿Saben? Esa justicia que viene por la fe es mayor que la del tío rico. Escuchen cuál es esa justicia. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe
sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Es decir, de lo que fue heredero Noé, fue de una salvación gratuita. De lo que fue heredero Noé, fue de una redención que fue puesta para él, para que él la recibiera por fe, creyera en ella y ahora, en este momento, la estuviera disfrutando. ¿Dónde está Noé en este momento? ¿En el limbo? ¿En el purgatorio? ¿En un sueño profundo? ¿Reencarnó y está sentado aquí en alguna de estas sillas? No, Noé en este momento, cuando se presentó delante de Dios, Dios le dijo, eres justo, eres perfecto. No has, como alguien lo dijo, no has roto un plato. ¿Pero por qué? Porque eso era lo que Dios veía en Noé, pero a través de Cristo. Escuchen este otro texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que recibió Noé como heredad. Una paz con Dios. En este momento, todos los que han cedido su vida frente a esta sociedad y han querido hacer lo que este mundo plantea, están enemistados con Dios. Pero todos los que por fe han creído y han vivido una vida de obediencia a Cristo, ellos tienen entonces reservada una herencia, y esa herencia es su salvación. Y es poder, como se enseña en el proceso de membresía, es ver al cielo del cielo. ¿Y qué es el cielo del cielo? Ver a Cristo directamente. Así que entonces, ¿cuál es el llamado para ti en esta mañana? Que tú también seas un heredero de la justicia que viene por la fe. Noé nos habla de esto como una realidad y como una verdad desde hace más de 6,000 años atrás. Y nos dice que es posible vivir por fe. Escuchen lo que decía Thomas Watson en un libro titulado La fe, su naturaleza, su obra y su fruto. Él dijo, la fe es la mano invisible que se extiende para recibir el don gratuito de Dios. Es la confianza en la promesa de Dios, que la promesa de Dios, no en nuestras propias fuerzas. La fe es la raíz de todas las virtudes y la base de toda la gracia. Sin fe no hay verdadera esperanza ni verdadera salvación. Eso dijo Thomas Watson. Yo hoy quiero invitarte a ti, a que entonces te animes y tomes la decisión de vivir por fe. Y este 2025 vivas para la gloria de Dios y hagas lo que Dios en su palabra ha dicho y no prestes atención a nada más, sino que desees y anheles recibir la misma herencia de Noé y que entonces decidas recibir la inspiración que te da este libro de Hebreos, especialmente con el capítulo 11, mostrándote todos esos hombres y mujeres que siendo iguales que tú, vivieron por fe para agradar a Dios y ahora están disfrutando de lo que está en el futuro para ti. Vive para la gloria de Dios. Pero si no lo has hecho, hoy las puertas del cielo se abren nuevamente. Hoy la opción de salvación y de arrepentimiento delante de Cristo nuevamente son ofrecidas y de manera gratuita para ti. Así que si no has entonces creído por fe en Cristo, ve a Cristo, ve delante de Él ahora y preséntate de rodillas y clama por perdón y por misericordia. Porque si clamas por perdón y por misericordia, perdón y misericordia te será dada. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias, Señor, por lo que tu palabra trae a nuestras vidas. Es un gozo, Señor, ver que tú nos animas y que lo que tú quieres es la salvación de aquellos que escuchan tu palabra. Por eso la expones y la presentas, Señor, frente a nosotros. Llámanos y llévanos, Señor, hacia ti, te lo rogamos. Que aquellos, Señor, que han recibido la bendición de el haber sido salvos, pues no vivan una vida, Señor, mediocre. No vivan una vida donde en teoría viven para Dios,
pero en la práctica ceden a las cosas de este mundo, sino que radicalmente, por fe, aunque eso cueste, aunque sea difícil, aunque haya obstáculos, aunque frente a nosotros y en este mundo no veamos, Señor, lo que quisiésemos ver o esperaríamos, creamos que hay un galardón, creamos que hay una herencia, creamos que hay una bendición que espera y que esa vale la pena más que cualquier cosa que este mundo ofrezca. Te ruego que esto sea así este año para los que ya han sido llamados por ti a la salvación. Pero aquellos que no, te damos gracias, porque hoy las puertas del cielo nuevamente se abren, porque hoy nuevamente la oportunidad de salvación está ofrecida gratuitamente. Te rogamos y te pedimos, llama a la salvación a quien no ha abierto su corazón y su corazón sigue duro. Llama a la salvación y te rogamos que sea tu Espíritu Santo llevándole a recordar, Señor, tu palabra, y que por causa de tu palabra en la mente y en el corazón de esta persona, Señor, entonces haya un arrepentimiento y haya un ir, Señor, en fe a ti. La fe es la puerta de entrada a la salvación. Te rogamos que muchos hoy crucen esta puerta para ser salvos. Gloria y honra sean dadas a tu nombre por siempre. Amén.